Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Estamos siguiendo nuestro estudio sobre el Espíritu Santo y vamos a volver a un pasaje que todos ustedes conocen y ya hemos considerado en esta serie, Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar en el versículo 14. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 8, capítulo 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hoy quiero poner el lente en una declaración que hace el apóstol Pablo, que es particularmente una manera que él tiene de identificar al Espíritu Santo, con esta frase que ustedes leyeron ahí en el versículo 15. Lo llama el Espíritu de adopción. El Espíritu Santo es identificado muchas veces en el Nuevo Testamento con diferentes nombres que nos permiten ver algo de la tarea que Él realiza sobre la vida de los hijos de Dios. Se lo llama el Espíritu de verdad, porque nos guía a toda verdad. Se lo llama el Espíritu de Cristo, porque es el que es el Espíritu mismo de Cristo, trayendo la presencia de Cristo a nuestra vida. Se lo llama el Espíritu de la promesa, el Espíritu de gracia, el Espíritu de santidad. Pero ¿acaso la expresión que resume todo y está por sobre todo es esta: el Espíritu de adopción? Ninguna de las otras declaraciones tendría sentido si no tuviésemos el acceso a la bendición y la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y Dios envió su Espíritu para rubricar el acta de adopción y certificar que en verdad somos hijos de Dios. Y dice, ustedes no han recibido espíritu de esclavitud para vivir bajo temor. Ustedes ahora son hijos. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, quiero hacer algunas afirmaciones para entender lo que implica esta declaración, que Dios, por su Espíritu Santo, nos adopta. La adopción es la única manera por la que podemos llegar a ser hijos de Dios. Hay una teoría muy popular que es conocida como universalismo, que dice, bueno, todos somos hijos de Dios, lo cual es un error total. Todos somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. En verdad, Dios tiene un solo hijo. La Biblia lo identifica como su hijo unigénito. Esa palabra media rara, unigénito, quiere decir único en su género. Dios tiene un solo hijo y todos los demás, para llegar a ser hijos, van a tener que pasar por el proceso de adopción. La única manera en que una persona puede ser hijo de Dios es que Dios lo adopte. Así que solamente en la familia de Dios hay un hijo y todos los demás somos adoptados. La única manera que podemos ser hijos de Dios es por adopción. Ahora, eso es una verdad un poquito más profunda, la segunda.
la adopción no era necesaria, no es necesaria para la salvación. Presta atención a esto. Es decir, Dios nos podría haber dado la salvación, pero no adoptarnos como hijos. De hecho, la carta a los Romanos es una carta en la que Pablo explica detalladamente el Evangelio. El proceso, cómo nosotros siendo hijos de ira, estando separados de Dios por nuestros pecados y estando destinados a la condenación, somos llamados a la salvación e incluidos en la familia de Dios. Y Él, en todo este proceso que va explicando el Evangelio, Él usa diferentes términos. Y Él nos habla de la salvación, nos habla de la redención, habla de la expiación, habla de la justificación, pero nunca, en toda la carta, llama a los cristianos hijos de Dios. Recién ahora en el capítulo 8, por primera vez, los va a llamar y nos va a llamar, va a identificar a los creyentes como hijos de Dios. Y es por eso que usa la expresión hijos de Dios, porque ahora que habla de la adopción, ahora sí puede llamarlos hijos de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Dios decía: bueno, en mi gracia y amor voy a enviar a Jesús a morir por sus pecados para librarlos del castigo eterno, pero es lo único que les voy a dar? Es decir, los voy a absolver del juicio, pero no les voy a permitir entrar en una relación conmigo. Dios no nos debía la adopción. Nos podría haber absuelto del juicio, nos podría haber dado el perdón, pero no darnos la filiación, la relación de hijos. Es decir, la adopción es gracia sobre gracia. Y esto nos lleva a la tercera declaración sobre la adopción. Y es que la adopción nos trae a una nueva relación, al punto que es una relación que ni siquiera los ángeles pueden tener con Dios. ¿Sabes? La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, verso 15, que a ningún ángel Dios le dijo: tú eres mi hijo. Es decir, ningún ángel, cuando se relaciona con Dios, aunque son seres santos, aunque no están bajo juicio, aunque son seres que están en la misma presencia de Dios, ningún ángel cuando le habla a Dios le puede decir Padre. Es decir, Dios nos invita a una relación que ningún ser creado tiene con Él. Te voy a decir algo más. El término oración es un término reservado solamente para el lado humano de la conversación hombre-Dios. Cuando un ángel se refiere a Dios y le habla a Dios, nunca la Biblia lo llama oración. Es una oportunidad de diálogo y de comunicación que Dios solamente tiene con sus hijos. Increíble. ¿Sabes que en los pueblos y en las religiones primitivas, las culturas aún politeístas, cuando las culturas crean sus propios dioses, esos dioses a los que adoran, o esos ídolos, nunca son considerados padres? No hay registros en las religiones, en lo que se llama estudios de religiones comparadas, de culturas primitivas que a sus ídolos los llamen padres. Incluso en nuestras culturas autóctonas, ustedes saben que cuando se habla, por ejemplo, de la Pachamama, que quiere decir la Madre Tierra, o se habla de Tata Inti o el Padre Sol, los indígenas no llamaban al Sol Padre para expresar una relación personal con el Sol. Lo hacían, hablaban del Sol, del Padre Sol, y queriendo decir como eso es el creador, es la fuerza creadora de todo, es el origen de la vida para ellos. Es como cuando una persona dice Freud es el padre del psicoanálisis. No está hablando de una relación padre-hijo, está diciendo es el originador de algo. Y de esa manera las culturas primitivas podían hablar del sol como padre, pero ninguna religión hablaba de los dioses ni de Dios como padre. Te voy a decir algo, en el Islam hay 99 nombres para Alá. El Islam lo llama Alá el creador, el poderoso, irresistible, conquistador, magnífico, majestuoso, sublime, el exaltado, el protector, el benefactor.
ninguno de sus 99 nombres es Padre. Es más, en el judaísmo, nunca un judío llamaba a Dios Padre. Los profetas, cuando hablaban con Dios, no se referían a Dios como Padre. Hay un teólogo alemán muy conocido llamado Joaquín Jeremías, que él empezó a investigar las tefilá judías, que son las oraciones y los rezos. Saben que el judaísmo se fue convirtiendo en una religión rabínica y cada rabino tenía sus rezos y rezos escritos. Es algo increíble. Y él empezó a rastrear a ver si algún rabino en la historia judía había escrito una oración que invoque a Dios como Padre, y no encontró ninguna. La más antigua que encontró es una oración escrita por un rabino en Italia en el siglo X después de Cristo. Increíble. Por eso fue tan revolucionario Jesús, porque cuando Jesús viene al mundo, Jesús no llamó a Dios de otra manera, siempre lo llamó. Cada vez que Jesús hablaba con Dios, lo llamaba Padre. Una sola vez, estando en la cruz, lo llamó Dios. 70 veces en los evangelios, solamente en el Sermón del Monte, 17 veces lo llama a Dios Padre, y los religiosos se ofendían porque decían, ¿cómo le puedes llamar Padre a Dios? Es una falta de respeto. ¿Sus hijos cómo lo llaman a usted? ¿Juan Carlos Roldán? No, te dicen papá. Porque tus hijos no niegan tu identidad ni tu nombre. Pero cuando se relacionan con vos, se relacionan por el vínculo, no por lo que dice tu documento de identidad. Y cuando Jesús hablaba con el Padre, no lo llamaba Yahvé, Adonai, Elohim. Lo llamaba invocando el vínculo. Y esto es muy sugestivo. Le pedí a Facu que venga. ¿Podés venir con tu nene? Facu ha sido papá hace poquito y todavía no pudo presentar a su niño públicamente. Ya lo vamos a hacer con todos los demás bebés que están en espera para la presentación. Pero miren, ¿cómo se llama tu niño? Juan Cruz. Juan Cruz. Pipi. Pipi. Bueno, miren esto. Juan Cruz, cuando crezca, no le va a decir a Facundo, le va a decir papá. Lo primero que le va a decir es papá. Ahora, escúchame esto. Este niño que estás viendo, que todavía no sabe hablar, puede llamar a Facundo no por su nombre, sino por el vínculo. Ahora, cualquiera de nosotros que estamos aquí, podríamos llamar Facundo Orquera, y él sabría que nosotros lo estamos llamando. Pero si alguien dijese papá, él sabría que hay una sola persona en este lugar que le puede llamar así. Te diría más. Hay más de 7.000 millones de personas en el mundo, y de las más de 7.000 millones de personas en el mundo, todas podrían llamarlo a Facundo por su nombre, pero de los 7.000 millones de habitantes del planeta, hay uno solo que le puede decir a él papá. ¿Quién es? El Pipi. Dios te bendiga. De todos los que pisaron este planeta, solamente había una persona que le podía decir a Dios papá. Ese fue Jesús. Lo asombroso es que él dijo, yo los invito a que ahora ustedes también lo puedan llamar Padre. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús les dijo, bueno, ustedes oren así. Padre nuestro. Imagínense la sorpresa de los discípulos. Ellos nunca oraban así. ¿Cómo está llamándolo a Dios Padre? Pablo dice, por el espíritu de adopción, ahora podemos decirle a Dios, Abba. Y esa es una expresión aramea que se parece mucho a un monosílabo, que es lo primero que dice un niño. Ni siquiera sabe decir papá a un niño. Lo primero que dice es pa, cuando pide upa. Y es una expresión de cariño, de seguridad, de confianza, que fortalece el vínculo, que disfruta del vínculo. Más allá de los nombres que las personas tienen. Y Jesús no es que negaba la identidad de su Padre, no es que renegó de la identidad de Dios. Él nos estaba invitando a que descubramos algo más allá, que es la relación a la que Dios nos invita
por su Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús. Ahora, vamos un poquito más hondo. La adopción siempre es una iniciativa descendente. Siempre la adopción es desde arriba hacia abajo. El escritor y periodista, también sacerdote católico, Martín Descalzo, español, él dice: yo nunca entendí lo que es la orfandad. Él estaba haciendo capellanía en un orfanato y dice: hasta que un día les quise explicar el Padre Nuestro a los chicos. Y empecé a preguntar: ¿cómo le explico el Padre Nuestro? ¿Cómo le explico la paternidad a una persona que tal vez ha sido abandonada por su padre? Hay un libro llamado La fe de los que no tienen padre. En español se llama La fe de los ateos. Es escrito por Paul Bitts, es un psiquiatra, psicólogo muy conocido en Estados Unidos. Y él hizo un análisis de los principales ateos y filósofos ateos, escritores ateos. Escribe la biografía de Marx, de Bertrand Russell, de Voltaire, de Sigmund Freud. Y él en todos ve un denominador común: es la relación conflictiva o ausente con sus padres. ¿Y cómo eso se traslada a la relación con Dios? Porque la orfandad te despoja de cualquier recurso. Un niño no puede presentarse a un juez y decir: vengo a iniciar un trámite de adopción. Porque siempre la adopción la tiene que iniciar la persona mayor, el padre, el que va a adoptar es el que toma la iniciativa. ¿Vieron hace poco en las noticias salió un adolescente que pedía ser adoptado y se viralizó, pidiendo? Ahora, siempre la adopción es iniciativa de los padres, no de los hijos. Una definición: adopción es un acto judicial por el cual los padres toman a su cargo el proceso de filiación para que un niño que naturalmente no es su hijo llegue a serlo, otorgándole irrevocablemente todos los derechos de hijo. Ahora, la pregunta es esta: ¿de dónde sacó Pablo esta expresión espíritu de adopción si los judíos no adoptaban? ¿Sabía esto usted? En el judaísmo no se practica la adopción. El judaísmo tenía varias leyes para cuando una persona quedaba huérfana, pero básicamente ningún niño en el judaísmo quedaba al cuidado de alguien que no tenga una relación sanguínea. Siempre era cuidado por alguien de la familia extendida. Ni siquiera cambiaba de tribu. Ellos tenían 12 tribus, es decir, si una persona quedaba huérfana, el entorno de la familia siempre en círculos concéntricos agrandándose, pero siempre tenía que ser alguien del vínculo familiar y dentro de la misma tribu, de modo que el niño no perdía la identidad de su tribu. Entonces, no existía en el judaísmo una persona que terminaba siendo adoptada por alguien con quien no tenía relación sanguínea. En realidad, Pablo toma este concepto de los romanos, por eso lo escribe a los romanos. Porque los griegos y los romanos practicaban la adopción, pero aquí el problema, y es que los griegos y los romanos no adoptaban niños. ¿Sabía esto? Ellos despreciaban a los niños. Los griegos, los espartanos, un niño lo primero que hacían cuando nacía lo medía. Si no daba la talla que ellos pensaban que tenía que tener para la guerra, lo llevaban al monte Taigeto y de ahí lo tiraban y lo comían los cerdos. En el Imperio Romano, el concepto de patria potestad significa que el hijo es una propiedad del padre. Es un concepto que el judaísmo no tenía. Por tanto, como el hijo es una propiedad del padre, cuando nacía un niño, si tenía algún defecto físico, alguna enfermedad, y el padre no lo quería, lo llevaba a un lugar que se llamaba el poste de los expósitos, que literalmente significa los que quedan afuera, puesto afuera, expósito. Por eso los primeros orfanatos, incluso los inmigrantes que llegaban a América, a Argentina, y que no tenían apellido, les ponían ese apellido, expósito. De ahí viene ese apellido. Ahora, un romano que no quería tener hijas mujeres, por ejemplo,
era muy típico de una cultura machista como esa. Si él tenía una hija, mujer, no la quería, la llevaba y la abandonaba. Pero ellos, cuando querían adoptar, generalmente adoptaban personas mayores, por diferentes conveniencias, a veces porque veían un joven que podía ser buen gladiador y iba a representar para ellos mucho ingreso, o para salvaguardar la familia, el honor, la herencia, los intereses de gobierno. Por ejemplo, Julio César, procurador romano, antes de que Roma sea un imperio, cuando era una república, Julio César no tenía hijos y entonces él adoptó, para perpetuarse en el poder, en el año 44 a.C., a un sobrino nieto que se llamaba Octaviano. ¿Sabe cuántos años tenía el nene? 20 años. Yo le pregunto a los que tienen 20 años acá, ¿vos adoptarías a un chico como vos? Octaviano, en el año 27 a.C., llega a ser emperador. Se constituye en el primer emperador de Roma. Ahí nace, Roma deja de ser una república y nace el imperio. Y él es Augusto César, es el que está en el gobierno de Roma cuando Jesús nace. Augusto César no tenía hijos varones y como él quería delegar esa autoridad en alguien que le siguiera, entonces adoptó un hijo varón y lo adoptó en el año 4 después de Cristo a Tiberio. De hecho, Tiberio fue el segundo emperador de Roma, lo heredó a Augusto César. ¿Sabe cuántos años tenía Tiberio cuando Augusto César lo adoptó? 40 años tenía el nene. ¿Usted adoptaría a un chico de 40 años? ¿Adoptaría a una persona como usted? ¿Usted adoptaría a una persona como usted? No. Porque los occidentales, a la hora de adoptar tenemos otro criterio. Queremos adoptar un bebé, porque el bebé, ¿qué es? El bebé no tiene pasado. Ese es el tema. El bebé no tiene historia. Entonces nosotros pensamos, lo adoptamos tabula rasa cuando es bebé y lo podemos ir formando con nuestra educación, con nuestros valores, con nuestra cultura y es como de la familia y es de la familia. Pero si vos querés adoptar una persona grande, el problema es que esa persona tiene pasado. Viene con sus historias, con sus vicios, con sus mañas. Y esto es lo más asombroso. Que cuando Dios quiso adoptarte a vos y a mí, nos adoptó con nuestro pasado. ¿O vos te crees que Dios nos amó porque nosotros somos buenitos como un bebé? Dios decidió amarnos y adoptarnos conociendo todas y cada una de nuestras historias, de nuestras rebeliones, de nuestros vicios, de nuestro pasado. Y aún así, Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero no se quedó con darnos el perdón y la salvación. Envió su Espíritu porque quiso adoptarnos como hijos. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios fue mucho más allá y te amó con todo tu pasado. Así de grande es el amor de Dios. Pero hay algo más, y con esto voy a terminar. La adopción siempre requiere cumplir las demandas de la ley. Aquí hay padres adoptivos, los bendigo por ser eso. Mi familia viene de un niño que fue abandonado en Italia. Y la justicia, como en esos casos, se hace cargo. Le puso un apellido. De ahí viene mi apellido. Y de ahí viene mi familia. Ahora, cuando vos has iniciado un trámite de adopción, sabés que entrás en una amansadora de cuestiones de leyes y leyes y leyes y leyes, y costos y dineros, y trámites y sellados, y todo es costo y es leyes. Y es cumplir las leyes. Ahora, mira lo que dice Pablo en los Gálatas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esto es maravilloso. Dios hizo un milagro, porque Jesús fue concebido en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios en el Edén creó un hombre sin necesidad de una mujer. Pero ahora
en el vientre de María va a crear un hombre sin la necesidad de que un hombre intervenga. Es decir, presta atención, Jesús va a entrar en el mundo como un hijo adoptivo, porque Él fue adoptado por José para ser del linaje de David. Jesús entró en la historia como un hijo adoptivo. Pero dice Pablo, no solamente nació de mujer, nació bajo la ley. Es decir, Él vino a cumplir los requisitos legales para poder adoptarnos. Era el único que podía hacerlo. ¿Sabes que cuando una persona es huérfana, inmediatamente es judicializada? ¿Es así? Queda al cuidado de un juez y ¿quién lo custodia al huérfano? La ley. Y la ley que le provee, y le puede proveer un marco de contención, de resguardo, de garantías de sus libertades y de sus derechos, pero la ley jamás le va a dar un padre. La ley jamás le va a dar una relación. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Él cumplió las demandas de la ley que ninguno de nosotros podía cumplir. Porque Él venía a morir como el único justo, el Hijo de Dios, por nuestros pecados. Y dice Pablo, Él nació bajo la ley. ¿Para qué? Para poder redimir a los que estaban bajo la custodia de la ley, a fin de que nosotros recibamos la adopción de hijos de Dios. Así que ya somos sus hijos. Y como somos sus hijos, Dios nos ha dado el certificado de que ya no somos hijos ilegales, somos hijos legítimos de Dios. Dios ha enviado su Espíritu a nuestros corazones, por eso ahora Él clama en nosotros, otra vez la misma expresión que usó en Romanos, le podemos decir a Dios, papá, Abba, Padre. Vuelvo a Romanos y dice Pablo, entonces si somos hijos, ahora somos herederos. Y no solamente herederos, sino coherederos con Cristo. Es decir, participamos de la misma herencia. Ustedes saben que una herencia se parte en tantas partes como haya de herederos. Pero la herencia que Dios nos da en Cristo no es así. Todos disfrutamos la totalidad de la torta. ¿Por qué? Porque todas tus bendiciones ya han sido compradas. Pero no tenés que hacer méritos para que Dios te bendiga. Dice Pablo, todas las bendiciones, dice así Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Dice, porque nos escogió en Él para adoptarnos como sus hijos. ¿Ves? Al adoptarnos, Dios nos trae todas las bendiciones, nos hace partícipes de la herencia. Y por eso ahora podemos disfrutar y decir, Señor, soy tu hijo. ¿Sabes? La gran historia de la redención en el Antiguo Testamento empieza con una adopción. Antes de que el pueblo de Dios sea liberado de la esclavitud de Egipto, Moisés tenía que ser adoptado por el mismo sistema egipcio. Y él llegó a vivir en la casa de Faraón como un hijo de Faraón. Y en el Nuevo Testamento, eso era simplemente un anticipo de la gran historia de redención que vendría. Que Dios vendría a liberar a los hombres de la esclavitud del pecado, pero para eso Él entraría como un hijo adoptivo en el mundo. Y dice Pablo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Es decir, está contando cuando Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Ahora escúchame bien, eso significa que el Espíritu Santo tuvo que actuar para que Jesús llegue a ser como yo, para que se haga hombre. Y entonces ahora tiene que seguir actuando para que yo llegue a ser como Él. Porque Dios te llamó a ser un hijo. Ahora, ¿sabes? Entre los trámites que se hacía en el Imperio Romano, el trámite de adopción terminaba con 7 testigos. Se llamaba testes iuranis, los 7 testigos.
donde se hacía el documento final y se lacraba, se ponía el sello delante de 7 testigos. ¿Por qué? Porque la adopción en Roma era irrevocable. Es curioso porque la adopción era un vínculo más fuerte que la sangre para un romano, porque un romano, si quería deshacerse de su hijo pequeño, lo abandonaba en el poste de los expósitos, aunque sea de su sangre, lo podía romper el vínculo. Pero una vez que adoptaba un hijo, nada podía romper ese vínculo. Era hijo para siempre. Por eso Pablo en este capítulo va a terminar diciendo: mis hermanos, ahora nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Porque nosotros hemos sido adoptados como hijos y el sello no fue puesto por 7 testigos. El sello es el mismo Espíritu Santo. Dios nos ha sellado como sus hijos. Y si cuando tus hijos se han portado mal, cuando tus hijos no llenaron tu expectativa, siguieron siendo tus hijos. Y los perdonaste 1 y 1000 veces y lo seguirías haciendo porque los amás y porque son tus hijos. ¿Qué te pensás que es nuestro Padre Celestial? Si envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados y nos dio el Espíritu Santo para decir: está sellado, ustedes son hijos legítimos de Dios. Y ahora nada ni nadie los va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso la última escena de la historia, Apocalipsis capítulo 21, es fantástica porque es el clímax de la historia. Es Dios reuniendo a toda su familia. Apocalipsis 21:4. Y cuando el Padre esté finalmente en la casa con todos sus hijos, es el último cuadro. Y usted dice: ¿qué figura va a usar? ¿La de un pastor con sus ovejas cuando se reúnen todos? Podría usarla porque es una figura bíblica. O la de un general con su ejército. Podría usarla porque es una figura bíblica. Pero la última figura es de Dios como un padre enjugando las lágrimas de sus hijos. Recuerdo cuando yo entraba a la cocina llorando, como a lo mejor también tu mamá, mi mamá siempre tenía el delantal puesto. Y lo primero que hacía cuando me veía llorar, enroscaba su dedo en el delantal y me hacía así. Me secaba las lágrimas en ese delantal. Y parecía que todo se podía aquietar cuando sabías que más allá de los rechazos que tenías afuera y de los problemas, cuando estabas en casa había alguien que te amaba y te secaba las lágrimas. Mi querido, ese es el fin de la historia. Dios no te abandona jamás. Por más que has sentido el rechazo de tu padre, por más que te has sentido abandonado por personas que amabas, Dios ha enviado a Jesucristo para decir: Dios es nuestro Padre y nos invita a su mesa, nos invita a su casa. Y la garantía de que si Él los recibe como hijos, serán hijos para siempre, es que los sella con el Espíritu Santo. Bienvenidos a casa. Estamos en la casa del Padre. Él es tu Padre. Él es tu Señor, Él es tu Rey, Él es tu Dios, Él es tu Padre. Cuando hay rechazos, cuando hay cosas que no entendemos, cuando nos sentimos indignos, ¿quién merece? Es gracioso como el hijo pródigo, cuando se arrepiente, vuelve y le dice al padre: papá, ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Sabes qué me pregunto yo? ¿Y qué le hizo pensar que alguna vez fue digno? Nadie es hijo por merecimiento. Todos somos hijos por gracia, aun cuando nos hemos portado mal. Dios nos sigue amando con el amor del primer día. Y esto que evocamos en la mesa esta noche es la invitación que Jesús nos vino a hacer. Que a través del pan recordamos el precio que Él pagó muriendo por nuestros pecados. Y a través del fruto de la vid recordamos, evocamos, simbolizamos
y agradecemos su sangre derramada por nuestros pecados. Y otra vez estamos en casa y otra vez la escena se vuelve a repetir. Estamos en la mesa del Padre. Bienvenido a casa. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos terminar esta noche mirando el Calvario y dándote gracias por la obra de Cristo en la cruz. Y ahora tomamos este pan como símbolo de tu cuerpo y lo partimos recordando tu sacrificio en la cruz. Y lo hacemos en recordación y en gratitud, porque fue el precio que pagaste para adoptarnos como tus hijos. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y por siempre.